He visto varios videos sobre este tema y en todos te cuentan una historia de quién sabe quién, con pruebas en súper baja calidad, como si hoy en día la gente no hace cualquier cosa por hacerse viral. Y entonces vienen y usan estos videos como referencia, por Dios. En este video vamos a tratar el tema de los skinwalkers, pero desde una perspectiva un poco más escéptica, ya que no te voy a vender una supuesta historia real con video de TikTokers. Por Dios, no, nada de eso. Si no sabes lo que es un skinwalker, son seres que pueden transformarse en animales o en personas, usando pieles, huesos o partes de sus cuerpos. Según una tribu indígena del suroeste de los Estados Unidos, conocida como los Navajo, los skinwalkers son brujos malvados que han violado las leyes naturales y han perdido su humanidad. Los Navajo creen que los skinwalkers pueden causar enfermedades, muerte o mala suerte a sus víctimas, usando magia negra o maldiciones. Los skinwalkers también pueden controlar la mente de los animales o de las personas y pueden viajar a gran velocidad y volar. Hace unos 3 años subí un video acerca de otra criatura mitológica de esta tribu. Si están interesados, se los dejo acá en la descripción. Como dato curioso, los navajos son bastante conservadores al respecto de este tema. No suelen dar mucha información a personas que no pertenezcan a esta tribu, lo que para ellos es una total realidad. Incluso tratan de no hablar mucho de ellos, porque se dice que si lo hacen mucho, aparecerá uno. Algunas personas han sugerido que los skinwalkers podrían tener alguna relación con las culturas antiguas, que también tenían mitos sobre seres cambiantes. Por ejemplo, los egipcios adoraban a dioses con cabeza de animal, como Anubis o Bastet. Los griegos tenían leyendas sobre hombres lobos, centauros o sirenas. Los celtas creían en los druidas que podían convertirse en animales o en árboles. Los chinos tenían historias sobre zorros, dragones o tigres que podían adoptar forma humana. Podría ser una raza de seres que siempre han estado presentes a lo largo de la historia alrededor del mundo. Sin embargo, no hay evidencia de que haya una conexión directa entre los skinwalkers y estas culturas. Los skinwalkers son una creación específica de la cultura navajo que tiene sus propias creencias y valores. No se puede asumir que los skinwalkers sean iguales o similares a otras criaturas mitológicas de otras partes del mundo. Sé que al principio les dije que no les iba a caer a mentiras, pero no dije que no a las especulaciones. Y si vamos a especular, especulemos como es. He aquí mis propias especulaciones antes de descartar su existencia. Los skinwalkers podrían ser el resultado de una combinación de varios factores que explicarían su existencia y su diversidad. Estos factores serían: experimento fallido. Los skinwalkers podrían ser el producto de una experimentación genética que les otorgó la capacidad de cambiar de forma, pero también les causó deformidades y trastornos mentales. Esta teoría explicaría por qué los skinwalkers son tan variados y adaptativos, pero también tan peligrosos y violentos. Así como también explicaría el por qué la información al respecto de ellos se ha mantenido oculta. Evolución animal. Así como nosotros hemos llegado a la cima de la evolución, es probable que no seamos los únicos. Puede que todas las especies en algún momento alcancen este punto, y puede que hayan especies ocultas aún. Contacto extraterrestre. Los skinwalkers podrían ser el producto de un contacto entre los humanos y una raza alienígena que les transfirió poderes sobrenaturales. Esa teoría explicaría por qué los skinwalkers tienen habilidades paranormales y una conexión con el cielo y las estrellas, pero también por qué tienen una agenda oculta y un propósito desconocido. Otra cosa que se me hizo muy curiosa fue el tema de los nahuales, ya que son muy similares. Los skinwalkers podrían ser variantes de los nahuales, unos seres similares que existen en la cultura mexicana. Esta teoría explicaría por qué los skinwalkers y los nahuales comparten la capacidad de convertirse, poseer o disfrazarse de animales, pero también por qué tienen algunas diferencias en su intención y su alineación. Los skinwalkers podrían tener una conexión con otras criaturas mitológicas del mundo que también pueden transformarse en humanos y animales, como los licántropos, los kitsune, los selkis, los kelpis, los nagas, los dragones y mucho más. Esta teoría explicaría por qué los skinwalkers tienen una presencia global y una influencia cultural, pero también por qué tienen una diversidad de formas y características.
En conclusión, ¿existen realmente los skinwalkers? La respuesta no es fácil, ya que depende de la perspectiva y la evidencia que se tenga. Para los navajo, no se puede descartar su existencia. Para ellos es una realidad indiscutible, que forma parte de su cosmovisión y espiritualidad. Para ellos, los skinwalkers son una amenaza real y un tabú del que no se debe hablar. Para los escépticos, los skinwalkers son una leyenda inventada para explicar fenómenos naturales o psicológicos. Para ellos, los skinwalkers son producto de la imaginación, el miedo o la superstición. No hay pruebas científicas o físicas que demuestren su existencia. Para los curiosos, los skinwalkers son un misterio fascinante y tentador que merece ser investigado y explorado. Para ellos, los skinwalkers son una posibilidad intrigante y desconocida que podría revelar aspectos ocultos de la naturaleza y la humanidad. Los skinwalkers son una de las criaturas más enigmáticas y aterradoras de la mitología y el folclore. Su origen remonta a la cultura navajo, pero su influencia se ha extendido por todo el mundo. Los skinwalkers han inspirado libros, películas, series y juegos, y han generado todo tipo de teorías y especulaciones. ¿Qué opinas tú sobre los skinwalkers? ¿Crees que existen o no? ¿Qué harías si te encuentras a uno? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más videos de misterios y leyendas. Hasta la próxima.